Odié al hombre equivocado durante 30 años. Durante 30 años odié a mi padre por abandonar a mi madre. Resultó que ni siquiera era mi padre. Y, sinceramente, todavía no sé qué hacer con esa información. Pero estoy adelantándome demasiado. Porque durante la mayor parte de mi vida la historia parecía extraordinariamente simple. Mi padre era un cobarde. Fin del asunto. Se marchó cuando yo tenía 5 años. Sin grandes discusiones. Sin escándalos memorables. Sin otra mujer esperando en otro estado. Simplemente desapareció de nuestras vidas con la eficiencia administrativa de alguien cancelando una suscripción. En aquel momento pensaba que los adultos abandonaban a sus familias porque eran egoístas. No entendía que algunas historias tardan décadas completas en revelar la primera página. Mi madre, Elena, jamás habló mal de él. Curiosamente, eso empeoró las cosas. Porque el silencio obliga a los hijos a rellenar los espacios vacíos con imaginación. Y los niños poseen una creatividad extraordinaria para construir monstruos. Su nombre era Daniel. Trabajaba como mecánico. Le gustaba pescar. Odiaba las corbatas. Y, según todas las fotografías familiares, sonreía muchísimo más de lo que yo recordaba. La última imagen que conservo de nosotros dos muestra algo extraordinariamente normal. Estoy sentado sobre sus hombros durante una feria local. Sostengo un algodón de azúcar enorme. Él parece feliz. Yo parezco feliz. Y, sinceramente, eso siempre fue lo más difícil de aceptar. Porque los villanos deberían verse como villanos. No deberían parecer hombres comunes llevando a sus hijas a ver fuegos artificiales. Después desapareció. No completamente. Pagó pensión durante algunos años. Llamó un par de veces. Envió tarjetas de cumpleaños extraordinariamente incómodas. La clase de mensajes que intentan resumir la paternidad en 3 líneas escritas apresuradamente. Finalmente dejó de hacerlo. Y la vida siguió adelante. Mi madre trabajó 2 empleos. Yo crecí. Fuimos felices. O, al menos, la versión funcional y trabajadora de felices que muchas familias conocen perfectamente. Nunca faltó comida. Nunca faltó cariño. Pero sí faltó algo mucho más difícil de describir. La respuesta a una pregunta extraordinariamente simple. ¿Por qué se fue? Pregunté cientos de veces. Durante la infancia. La adolescencia. La universidad. Siempre obtenía variaciones de la misma respuesta. Los adultos a veces toman decisiones equivocadas. Dios mío. La frase favorita de los padres que intentan proteger a sus hijos de una verdad demasiado complicada. Mi abuela materna, en cambio, era muchísimo más directa. Odiaba a Daniel con la pasión religiosa de una mujer que había decidido encontrar un culpable y jamás pensaba cambiar de opinión. Los hombres débiles siempre huyen. Silencio. Tu madre merecía algo mejor. Otra pausa. Y tú también. Durante años acepté aquella explicación. Era sencilla. Cómoda. Emocionalmente satisfactoria. Existían víctimas. Existía un culpable. La historia estaba perfectamente organizada. ¡Qué ingenuidad tan conmovedora! Porque la vida adulta tiene una costumbre extraordinariamente molesta. Justo cuando uno cree comprender completamente su propia historia familiar. Aparece un sobre con resultados médicos y destruye 30 años de certezas en menos de 5 minutos. Crecí rodeada de hombres que intentaban enseñarme cosas que, técnicamente, le correspondían a mi padre. Mi tío Miguel me enseñó a conducir. El vecino de enfrente me explicó cómo cambiar una rueda. Y Frank, el dueño del taller donde trabajé durante la universidad, me enseñó a identificar motores únicamente por el sonido. Todo el mundo colaboraba un poco. Como si la ausencia de una persona pudiera repartirse entre varias. En aquel momento pensaba que aquello demostraba la fortaleza de una comunidad. No entendía que también era una manera silenciosa de evitar una pregunta que nadie quería responder. Mi madre jamás volvió a casarse. Tuvo citas. Algunas relaciones cortas. Nada duradero. Cada vez que preguntaba por qué, obtenía la misma sonrisa cansada. Ya tuve suficiente drama para una vida. Silencio. Una respuesta elegante. Y completamente inútil. Porque las hijas pequeñas no quieren filosofía. Quieren explicaciones. La adolescencia empeoró las cosas. Como suele ocurrir. A los 15 años decidí que odiaba oficialmente a Daniel. No una rabia infantil. Una convicción adulta y perfectamente estructurada. El hombre había abandonado a una mujer trabajadora y a una niña pequeña. Caso cerrado. Mi abuela apoyaba aquella teoría con entusiasmo. Cada Navidad repetía alguna variación de la misma frase. Tu madre levantó esta familia sola. Y era verdad. Absolutamente verdad. Pero las verdades incompletas poseen una capacidad extraordinaria para disfrazarse de historias completas. La primera vez que intenté contactar a Daniel tenía 19 años. La universidad había comenzado. Mis compañeros hablaban de sus padres. De llamadas incómodas. De consejos no solicitados. De ayuda económica. Y descubrí algo profundamente irritante.
Incluso las relaciones difíciles parecían preferibles a la ausencia total. Encontré un número telefónico antiguo. Llamé. Nadie respondió. Volví a llamar 2 días después. Una mujer contestó. Le pregunté por Daniel. Silencio. Larguísimo. Finalmente respondió. Hace años que no vive aquí. Eso fue todo. Ni hostilidad. Ni explicaciones. Simplemente una puerta cerrándose lentamente. Mi madre encontró el papel con el número esa misma noche. La discusión posterior fue una de las pocas que recuerdo claramente. No gritó. Jamás gritaba. Eso la hacía mucho más peligrosa. Algunas personas eligen irse. Silencio. Y perseguirla solo prolonga el dolor. Le pregunté por qué lo defendía. Porque, sinceramente, aquello sonaba a defensa. Mi madre permaneció callada varios segundos. Y entonces dijo algo que, durante décadas, interpreté de una manera completamente equivocada. Las cosas no fueron tan simples como crees. Dios mío. La frase favorita de las personas que esconden información nuclear. Pero yo tenía 19 años. Los jóvenes detestan la complejidad moral. Queremos héroes. Queremos villanos. Queremos respuestas limpias. Así que ignoré completamente la advertencia. Seguí adelante con mi vida. Me gradué. Conseguí trabajo. Me casé. Tuve una hija. Y, curiosamente, convertirme en madre empeoró todavía más mi opinión sobre Daniel. Porque ahora entendía exactamente lo que significaba quedarse. Las noches sin dormir. El cansancio. Las preocupaciones constantes. Y también comprendía algo mucho más simple. Que abandonar a un hijo requería una clase particular de cobardía que yo jamás sería capaz de imaginar. O eso creía. Porque la vida, aparentemente, había esperado 30 años completos para informarme de que estaba juzgando a un hombre utilizando reglas que tal vez nunca le correspondieron. La maternidad destruyó cualquier resto de simpatía que pudiera haber sentido por Daniel. Completamente. Porque una cosa es imaginar el abandono desde la perspectiva de una hija. Y otra muy distinta es sostener a tu propia hija durante la madrugada y comprender, a nivel biológico, la imposibilidad absoluta de marcharte. En aquel momento pensaba que finalmente había entendido a mi madre. No entendía que ambos llevaban 30 años protegiéndome de una historia que ninguno sabía cómo explicar. Mi hija, Emma, tenía 7 años cuando empezó a hacer preguntas. Las mismas preguntas. Las eternas preguntas. ¿Dónde está mi abuelo? Silencio. La historia familiar posee una extraordinaria capacidad para repetirse. Le mostré fotografías. Las pocas que conservábamos. Daniel sosteniéndome en una feria. Daniel pescando. Daniel arreglando una bicicleta. Un hombre completamente normal. Extraordinariamente normal. Emma observó las imágenes con la brutal honestidad característica de los niños. No parece malo. Dios mío. La frase me irritó muchísimo más de lo racionalmente aceptable. Porque tenía razón. Ese era el problema. Nunca había parecido malo. Le expliqué que algunas personas toman decisiones equivocadas. La misma frase que mi madre utilizó conmigo durante décadas. Y comprendí algo profundamente incómodo. Nos convertimos en nuestros padres muchísimo antes de estar preparados para admitirlo. Mi esposo, Mark, tenía una opinión diferente. Más adulta. Más molesta. Porque los adultos funcionales siempre complican las historias sencillas. Una noche, mientras ordenábamos fotografías antiguas, señaló una imagen de Daniel conmigo en brazos. La observó durante varios segundos. Y dijo algo que me acompañaría durante años. No parece un hombre que quisiera irse. Silencio. Lo miré como si hubiera perdido completamente la cabeza. Perdón. El hombre abandonó a su esposa. Abandonó a su hija. ¿Qué otra evidencia necesitábamos? Mark se encogió de hombros. No lo estoy defendiendo. Pausa. Solo digo que parece feliz. Dios mío. Otra vez la maldita felicidad de las fotografías. Como si una sonrisa pudiera funcionar como prueba judicial. La conversación terminó ahí. Pero la idea permaneció. Pequeña. Molesta. Como una piedra dentro del zapato. La siguiente grieta apareció durante el cumpleaños número 60 de mi madre. Toda la familia reunida. Mucho vino. Demasiada nostalgia. Y, como ocurre inevitablemente en esas circunstancias, aparecieron las historias antiguas. Mi tío Miguel mencionó a Daniel por primera vez en décadas. El ambiente cambió inmediatamente. Mi abuela dejó de sonreír. Mi madre bajó la vista. Silencio. Larguísimo. Finalmente, Miguel murmuró algo que jamás había escuchado antes. La verdad es que aquel muchacho nunca volvió a ser el mismo después de... Se detuvo. Demasiado tarde. La frase ya existía. ¿Después de qué? La pregunta más importante de toda mi vida acababa de aparecer accidentalmente sobre la mesa. Mi madre intervino inmediatamente. Miguel. Una sola palabra. Pero suficiente. El equivalente familiar a activar una alarma nuclear. Mi tío levantó las manos. Retrocedió.
Y nadie volvió a mencionar el tema. Naturalmente, aquello empeoró absolutamente todo. Porque el silencio no elimina preguntas. Las alimenta. Aquella noche, mientras conducía de regreso a casa, comprendí algo extraordinariamente irritante. Llevaba 30 años escuchando exactamente la misma historia. Con las mismas palabras. Los mismos silencios. Las mismas evasivas. Como si toda la familia hubiera memorizado un guión invisible. Y, sinceramente, por primera vez en mi vida adulta empecé a sospechar algo profundamente incómodo. Quizás Daniel no era el único que había estado ocultando cosas. La curiosidad es una cosa peligrosa cuando aparece 30 años tarde. Porque uno no descubre hechos. Descubre versiones. Y las versiones envejecen muchísimo peor que las personas. En aquel momento seguía convencida de que Daniel era culpable de algo imperdonable. No entendía que toda mi familia llevaba décadas protegiendo una historia construida sobre silencios cuidadosamente coordinados. Empecé por lo más sencillo. Las fotografías. Mi madre conservaba cajas completas en el ático. Miles de imágenes. Cumpleaños. Navidades. Vacaciones. La historia visual completa de una familia perfectamente ordinaria. O eso parecía. Pasé una tarde entera revisándolas. Y descubrí algo extraordinariamente molesto. Daniel estaba en todas partes. Arreglando cosas. Cocinando. Jugando conmigo. Construyendo una casa para pájaros que terminó cayéndose 2 semanas después. La clase de hombre absurdamente presente que uno no asocia con abandonos repentinos. Mark observaba las fotografías conmigo. El traidor intelectual que siempre encontraba complejidad donde yo prefería simplicidad. Tomó una imagen del verano anterior a la separación. Daniel aparecía sosteniéndome sobre los hombros. Mi madre sonreía. Mi abuela estaba detrás de nosotros. Todo parecía normal. Demasiado normal. ¿Cuándo exactamente se fue?, preguntó. Silencio. La pregunta resultó sorprendentemente difícil. Porque conocía la historia. Pero no la cronología. Sabía que tenía 5 años. Sabía que desapareció. Sabía que mi madre sufrió muchísimo. Pero fue una pelea. Una infidelidad. Una discusión económica. No tenía absolutamente ningún detalle concreto. Solo conclusiones. Dios mío. Había construido toda mi identidad emocional utilizando conclusiones sin evidencia verificable. Llamé a mi tío Miguel unos días después. Con la excusa de preguntar por unas fotografías antiguas. Mentira absoluta. Quería terminar la frase que había interrumpido durante el cumpleaños de mi madre. El hombre tardó exactamente 4 minutos en darse cuenta. Tu madre no va a estar contenta con esta conversación. Mala señal. Inmediatamente mala señal. Le pregunté directamente. ¿Qué quisiste decir cuando mencionaste que Daniel cambió después de algo? Silencio. Uno larguísimo. Escuché cómo encendía un cigarrillo. La banda sonora oficial de las revelaciones familiares complicadas. Finalmente respondió. No me corresponde contar ciertas historias. Dios mío. La frase favorita de las personas que conocen exactamente la información que necesitas. Insistí. Porque, sinceramente, llevaba 30 años esperando. Miguel suspiró. Solo diré esto. Pausa. Tu padre, o el hombre que tú llamabas padre. Más silencio. El aire desapareció completamente de la habitación. O el hombre que llamabas padre. ¿Qué demonios significaba eso? Pero Miguel continuó inmediatamente. Demasiado rápido. Como alguien intentando reparar un accidente automovilístico con cinta adhesiva. Quiero decir. Ya sabes. El hombre que te crió durante esos años. Mentira. Absolutamente mentira. Lo escuché en su voz. Lo escuché en la pausa. Lo escuché en el pánico. La conversación terminó poco después. Sin respuestas. Sin explicaciones. Solo con una certeza nueva y profundamente incómoda. Toda mi familia parecía compartir algún conocimiento común que yo, curiosamente, jamás había recibido. Aquella noche no pude dormir. Y, por primera vez desde la adolescencia, hice algo que no hacía desde hacía muchos años. Busqué el nombre de Daniel en internet. No esperaba encontrar nada. Ni dirección. Ni teléfono. Ni fotografías recientes. Solo quería demostrarme que seguía existiendo en algún lugar del mundo. Lo que encontré, sin embargo, fue algo muchísimo más extraño. Una licencia comercial vigente. Un pequeño taller mecánico. Y una dirección ubicada apenas a 2 horas de mi ciudad. 30 años de ausencia. 2 horas de distancia. Y, sinceramente, por primera vez en mi vida empecé a preguntarme una posibilidad absolutamente insoportable. ¿Y si el hombre que había odiado durante décadas jamás había estado tan lejos como todos me hicieron creer? Durante una semana completa intenté convencerme de que no debía hacer nada. 30 años son demasiado tiempo para abrir ciertas puertas. Demasiadas heridas. Demasiadas preguntas.
Demasiadas posibilidades de descubrir que el monstruo que uno ha construido durante toda una vida era, en realidad, simplemente un hombre viejo trabajando en un taller mecánico. En aquel momento todavía quería conservar mi versión de la historia. No entendía que la verdad ya había empezado a abrirse paso por su cuenta. Mark, naturalmente, apoyó la peor decisión posible. Es decir, la decisión adulta. Deberías ir. Silencio. Lo miré como si hubiera perdido completamente el juicio. 30 años después. Se encogió de hombros. 30 años después sigue siendo mejor que 40. Dios mío. Odiaba cuando tenía razón. Mi madre, por supuesto, reaccionó muchísimo peor. Le mencioné casualmente que había encontrado el taller. El color desapareció de su rostro. No tristeza. No nostalgia. Miedo. Miedo auténtico. La clase de miedo que solo aparece cuando alguien cree que un pasado cuidadosamente enterrado podría volver a respirar. No hagas eso. Silencio. La frase llegó demasiado rápido. Demasiado preparada. Le pregunté por qué. Mi madre permaneció callada, observando la mesa. Las manos entrelazadas. Finalmente habló. Muy despacio. Algunas historias terminan por una razón. Dios mío. Otra vez las frases crípticas. Otra vez los silencios. Otra vez la sensación insoportable de que toda mi familia pertenecía a un club privado cuya única regla consistía en no contarme absolutamente nada. Le pregunté algo que jamás había formulado directamente. Me abandonó porque dejó de querernos. Silencio. Larguísimo. Mi madre cerró los ojos. Y respondió algo extraordinariamente extraño. Nunca dejó de quererte. El mundo se detuvo. Perdón. ¿Por qué esas palabras importaban? Muchísimo. No. Te quería. No. Intentó hacerlo mejor. No. Nunca dejó de quererte. Presente continuo. Activo. Vivo. La contradicción era insoportable. ¿Cómo puede alguien amar a una hija durante 30 años sin llamarla? Sin visitarla. Sin aparecer en cumpleaños. Sin existir. Aquella noche no dormí absolutamente nada. A las 4 de la mañana tomé una decisión. Conduciría hasta el taller. No para reconciliarme. No para perdonar. Solo para obtener una respuesta que llevaba persiguiéndome desde los 5 años. ¿Por qué te fuiste? 2 días después estaba estacionada frente a un edificio pequeño en las afueras de una ciudad que jamás había visitado. El letrero decía, Daniel's Auto Repair. Nada más. Sin grandes instalaciones. Sin éxito espectacular. Solo un taller honesto. Viejo. Perfectamente ordinario. Me quedé sentada dentro del coche durante casi 20 minutos. Observando a un hombre mayor trabajar sobre una camioneta. Canoso. Más delgado. Más lento. Pero inmediatamente reconocible. Dios mío. Los hijos reconocemos a nuestros padres incluso cuando desearíamos no hacerlo. La peor parte fue descubrir algo profundamente irritante. El hombre seguía pareciéndose a las fotografías. No tenía aspecto de villano. No parecía alguien que hubiera destruido una familia. Parecía exactamente lo que era. Un mecánico envejeciendo en paz. Entonces ocurrió algo todavía peor. Daniel levantó la vista. Me vio. Y dejó caer la llave inglesa. No confusión. No sorpresa. Reconocimiento inmediato. Como si hubiera esperado aquella visita durante muchísimo más tiempo del que cualquier persona razonable admitiría. Y, sinceramente, por primera vez en 30 años, tuve la sensación absolutamente insoportable de que yo no era la única persona que había estado esperando respuestas. Daniel permaneció inmóvil. La llave inglesa seguía en el suelo. Yo seguía dentro del automóvil. Y, sinceramente, ninguno de los dos parecía preparado para lo que estaba ocurriendo. En aquel momento esperaba rabia. O culpa. O excusas cuidadosamente ensayadas durante 3 décadas. No entendía que el hombre frente a mí había estado esperando una pregunta completamente distinta. Finalmente salí del coche. Caminé hacia el taller. Cada paso resultaba absurdamente pesado. 30 años condensados en 20 metros de asfalto. Daniel habló primero. Con una voz mucho más suave de lo que había imaginado. Pensé que nunca vendrías. Silencio. Ni hola. Ni cómo estás. Solo una certeza dolorosamente antigua. Le hice la única pregunta que importaba. La misma pregunta que había llevado conmigo desde los 5 años. ¿Por qué te fuiste? Silencio absoluto. El hombre cerró los ojos. Como si hubiera ensayado aquella conversación miles de veces y, aún así, ninguna versión resultara suficiente. Finalmente respondió. Porque tu madre me lo pidió. El mundo dejó de girar. Perdón. Mi cerebro rechazó inmediatamente la información. Era imposible. Absolutamente imposible. Mi madre había trabajado 2 empleos. Había criado una hija sola. Había sufrido durante décadas. Las víctimas no expulsan a los villanos. Así funcionan las historias. Daniel continuó hablando. Muy despacio. Con la precisión de alguien manipulando explosivos.
Descubrimos la verdad unos meses antes de que cumpliera 5 años. Silencio. La verdad. Otra vez esa maldita palabra. Di un paso hacia adelante. ¿Qué verdad? El hombre me observó. Y, por primera vez en toda mi vida, vi algo que jamás había asociado con él. Miedo. Miedo auténtico. No soy tu padre biológico. Silencio. No. No un silencio normal. El tipo de vacío absoluto que aparece cuando una frase destruye 30 años de identidad en menos de 5 segundos. Mi primera reacción fue reír. Una carcajada breve. Incrédula. Porque la alternativa resultaba demasiado monstruosa para aceptarla inmediatamente. ¿Qué demonios estás diciendo? Daniel bajó la mirada. Tu madre tuvo una relación antes de casarnos. Pensó que el embarazo era mío. Yo también lo pensé. Pausa. Larguísima. Hasta que alguien habló demasiado después de una fiesta familiar. Dios mío. El aire desapareció completamente. Las fotografías. Los cumpleaños. La feria. La casa para pájaros. Todo. Todo seguía existiendo. Pero acababa de cambiar de forma. Le pregunté algo casi automáticamente. ¿Te hiciste una prueba? Silencio. Daniel negó lentamente con la cabeza. En aquella época no era tan sencillo. Otra pausa. Pero ambos sabíamos la verdad. Madre de Dios. Los dos. Los dos sabían. Mi madre. Mi madre lo sabía. 30 años. 30 años construyendo una historia donde él era el hombre que abandonó a su familia. Y nunca mencionó esto. Nunca. Di otro paso hacia atrás. Necesitaba aire. Necesitaba tiempo. Necesitaba una infancia completamente nueva. Entonces Daniel pronunció la frase que terminó de destruir todo lo que creía entender sobre mi propia vida. No me fui porque dejara de quererte. Silencio. El hombre tragó saliva. Las manos temblaban ligeramente. Me fui porque tu madre me pidió que desapareciera y prometió que sería mejor para todos. Otra pausa. Devastadora. Y porque pensé que, si no eras mi hija, tal vez tenías derecho a crecer sin un hombre resentido intentando fingir algo que ya no entendía. Dios mío. No estaba escuchando a un villano. Tampoco a un héroe. Estaba escuchando a un hombre roto que tomó una decisión terrible creyendo sinceramente que era la correcta. Y, sinceramente, eso resultaba muchísimo más difícil de odiar. Conduje hasta la casa de mi madre esa misma noche. No recuerdo absolutamente nada del trayecto. 30 años de recuerdos estaban reorganizándose dentro de mi cabeza como muebles durante una mudanza particularmente violenta. En aquel momento quería respuestas. No entendía que algunas respuestas llegan acompañadas de nuevas culpas, nuevas preguntas y una enorme necesidad de perdonar a personas que uno todavía no está preparado para perdonar. Mi madre abrió la puerta. Me vio. Y supo inmediatamente qué había ocurrido. La expresión de una persona que lleva décadas esperando exactamente ese momento. No sorpresa. No confusión. Resignación. Silencio. Entré. Nos sentamos en la cocina. La misma mesa donde hice tareas escolares. La misma mesa donde celebramos cumpleaños. La misma mesa donde construimos, sin saberlo, una versión incompleta de nuestra propia historia. Fui directamente al punto. Fui a ver a Daniel. Silencio. Mi madre cerró los ojos. Muy despacio. Como si acabara de escuchar una sentencia largamente anunciada. ¿Qué te dijo? No. ¿Cómo está? No. ¿Por qué fuiste? No. ¿Qué te dijo? Dios mío. Toda la conversación estaba preparada desde hacía 30 años. Respiré profundamente. Me dijo que no era mi padre biológico. Silencio absoluto. Y entonces ocurrió algo extraordinariamente devastador. Mi madre empezó a llorar. No lágrimas discretas. No tristeza elegante. El llanto agotado de una mujer que ha cargado una piedra gigantesca durante demasiado tiempo. Por primera vez en mi vida adulta comprendí que mi madre también había estado esperando aquella conversación. Simplemente había esperado no tener que vivirla nunca. Pasaron varios minutos antes de que pudiera hablar. Finalmente levantó la vista. Y asintió. Una vez. Nada más. La confirmación más pequeña y más destructiva de toda mi existencia. Pensé que eras hija suya. Silencio. La frase cayó sobre la mesa con el peso de 30 años de silencio. Lo creí sinceramente. Otra pausa. Y él también. Dios mío. Las fotografías. La feria. La casa para pájaros. Todo aquello había sido real. No una actuación. No una mentira. Simplemente una familia equivocada sobre algo fundamental. Le pregunté quién era mi padre biológico. Mi madre tardó muchísimo en responder. Un hombre llamado Andrés. Silencio. El nombre no significaba absolutamente nada. Era como descubrir un personaje nuevo en el último capítulo de una novela de 400 páginas. Terminó antes de que supiera que estaba embarazada. Otra pausa. Y cuando naciste, Daniel ya te amaba. Madre de Dios. El aire desapareció otra vez. ¿Por qué esa frase importaba?
Muchísimo. Daniel no había aceptado criar a la hija de otro hombre. Daniel había aceptado criar a la hija que creía suya. La diferencia era abismal. Le pregunté cuándo descubrieron la verdad. Mi madre se secó las lágrimas. Y respondió con la precisión de alguien que ha repetido mentalmente aquella fecha durante décadas. 4 meses antes de que cumpliera 5 años. Silencio. Mi tío Miguel. La fiesta familiar. Las frases incompletas. Todo empezaba a encajar. Alguien habló demasiado. Alguien hizo cuentas. Alguien recordó fechas que no coincidían. Y el mundo se derrumbó. Daniel cambió completamente. La voz de mi madre apenas era un susurro. No estaba enojado contigo. Jamás contigo. Pausa. Pero cada vez que te miraba, recordaba la peor humillación de su vida. Dios mío. La frase más humana y más terrible de toda la historia. Porque ambas cosas podían ser ciertas simultáneamente. Amarte. Y sufrir al mirarte. Le pregunté entonces la pregunta que llevaba 30 años construyendo. Le pediste que se fuera. Silencio. El definitivo. Mi madre asintió lentamente. Las lágrimas volvieron. Sí. Otra pausa. Larguísima. Pensé que sería más fácil criarte sola que obligarte a crecer entre dos adultos rotos que ya no sabían cómo mirarse sin recordar lo ocurrido. Madre de Dios. Nadie ganó. Nadie. Solo existían 3 personas intentando sobrevivir a una verdad para la que ninguno estaba preparado. Y, sinceramente, por primera vez en mi vida, dejé de sentirme hija de un abandono. Y empecé a sentirme hija de una tragedia muchísimo más complicada. Las semanas siguientes fueron extraordinariamente extrañas. Porque, sinceramente, ¿qué hace una mujer de 35 años después de descubrir que ha odiado al hombre equivocado durante toda su vida? No existe manual para eso. No hay capítulos específicos en los libros de autoayuda. Solo silencio. Y tiempo. Muchísimo tiempo. En aquel momento pensaba que necesitaba decidir inmediatamente qué sentía por Daniel. No entendía que algunas relaciones deben construirse desde cero, incluso cuando están hechas de recuerdos compartidos. Mi madre y yo dejamos de hablar del tema durante casi 2 semanas. No por enojo. Por agotamiento. 30 años de secretos generan una cantidad absurda de cansancio emocional una vez que finalmente salen a la superficie. Mark, naturalmente, volvió a ser insoportablemente razonable. No tienes que perdonarlo hoy. Silencio. Ni a tu madre. Otra pausa. Pero tampoco tienes que seguir odiando una historia que ya no existe. Dios mío. Me había casado con un hombre cuya principal habilidad consistía en pronunciar verdades incómodas utilizando la voz de un terapeuta particularmente amable. La primera persona que preguntó directamente fue Emma. Los niños poseen una relación extraordinariamente agresiva con la honestidad. Entonces el abuelo Daniel no es mi abuelo. Silencio. La pregunta más sencilla. Y la más difícil. Pensé durante varios segundos. Finalmente respondí. No por sangre. Pausa. Pero sí por muchas otras cosas. Emma aceptó la explicación con la facilidad característica de los niños. Los adultos somos quienes complicamos absurdamente las relaciones humanas. Ella simplemente preguntó. ¿Lo conoceré algún día? Dios mío. La inocencia es una fuerza devastadora. Porque la pregunta ni siquiera consideraba el pasado. No preguntaba por traiciones. No preguntaba por ADN. Solo quería conocer a un hombre que había construido una casa para pájaros con su madre hacía 30 años. Llamé a Daniel una semana después. La conversación duró exactamente 40 segundos. Los 40 segundos más incómodos de nuestras vidas. Finalmente propuse algo extraordinariamente simple. Café. Nada más. No terapia. No reconciliación. No conversaciones sobre el pasado. Solo café. Aceptó inmediatamente. Demasiado rápido. Como alguien que había esperado aquella invitación durante décadas. Nos encontramos en una cafetería pequeña cerca del taller. Daniel llegó 20 minutos antes. Por supuesto. Los mecánicos y los hombres arrepentidos comparten una relación obsesiva con la puntualidad. La conversación comenzó torpemente. Hablamos del clima. Del tráfico. De motores. Porque los seres humanos preferimos discutir carburadores antes que 30 años de dolor acumulado. Entonces ocurrió algo inesperadamente hermoso. Daniel mencionó la vieja casa para pájaros. La recordaba perfectamente. Yo también. Empezamos a reír. Por primera vez. No como padre e hija. No como extraños. Simplemente como 2 personas que compartían un recuerdo auténtico. Y comprendí algo extraordinariamente importante. Las mentiras habían cambiado muchas cosas. El ADN había cambiado muchas cosas. Pero aquella tarde construyendo una casa para pájaros seguía existiendo exactamente igual que antes. Nadie podía quitárnosla. Antes de despedirnos, Daniel me hizo una pregunta. La única pregunta que, aparentemente, había guardado durante 30 años. ¿Fuiste feliz? Silencio. Dios mío. No preguntó si lo había odiado.
No preguntó si podía perdonarlo. No preguntó si quería volver a verlo. Solo eso. Fuiste feliz. Y, sinceramente, comprendí que ningún villano del mundo espera 3 décadas para formular una pregunta así. Le respondí la verdad. Sí. Pausa. Larguísima. Pero habría sido más fácil si los adultos hubieran sabido qué hacer con su propio dolor. Daniel asintió. Las manos temblaban ligeramente alrededor de la taza de café. Yo también he pensado eso durante mucho tiempo. Y, por primera vez desde que tenía 5 años, sentí algo completamente nuevo. No resentimiento. No compasión. No perdón. Algo muchísimo más extraño. La posibilidad de que 2 personas puedan empezar a conocerse justo después de descubrir que toda su historia compartida era, al mismo tiempo, verdadera y falsa. Han pasado 3 años desde aquella primera conversación en la cafetería. Y, sinceramente, todavía no sé exactamente cómo presentar a Daniel cuando la gente pregunta quién es. La respuesta larga funciona mejor que la corta. En aquel momento pensaba que necesitaba una definición definitiva. No entendía que algunas relaciones humanas existen precisamente en los espacios donde las definiciones fracasan. Nos vemos cada pocas semanas. A veces almorzamos. A veces hablamos por teléfono. La mayoría del tiempo discutimos sobre cosas extraordinariamente normales. Motores. Pesca. El precio ridículo del café. La incapacidad de mi generación para reparar absolutamente nada sin buscar tutoriales en Internet. Jamás intentó recuperar 30 años. Nunca dijo. Deberíamos compensar el tiempo perdido. Dios mío. Gracias a Dios. Porque algunas deudas emocionales son demasiado grandes para pagarlas. Y fingir lo contrario solo genera nuevas mentiras. Mi madre también cambió. Más tranquila. Más ligera. Como una persona que finalmente dejó de sostener una puerta cerrada con todo el peso de su cuerpo. Una tarde le pregunté algo que había evitado durante meses. ¿Te arrepientes? Silencio. Pensó durante mucho tiempo. Mirando por la ventana. Finalmente respondió. Me arrepiento de no haber sabido hacerlo mejor. Pausa. Larguísima. Pero nunca me arrepentiré de haberte querido tanto como para intentar protegerte. Dios mío. La tragedia definitiva de los padres. Confundir protección con silencio. Y amor con sacrificio. Emma conoció a Daniel 6 meses después. La escena resultó muchísimo más sencilla de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Los niños poseen una habilidad extraordinaria para ignorar décadas de complejidad emocional. Ella lo observó. Sonrió. Y le preguntó si realmente sabía construir casas para pájaros. Daniel empezó a reír. Una risa auténtica. Profunda. La clase de risa que probablemente no utilizaba desde hacía muchísimo tiempo. Construyeron una nueva durante el verano. Esta vez permaneció en pie más de 2 semanas. Progreso técnico considerable. A veces me pregunto qué habría ocurrido si la verdad hubiese aparecido antes. Si los adultos hubieran tenido más herramientas. Más valentía. Menos orgullo. Nunca encuentro respuestas satisfactorias. Supongo que la vida real tiene la desagradable costumbre de obligarnos a tomar decisiones imposibles utilizando la información incompleta que poseemos en ese momento. Mi abuela murió convencida de que Daniel era un cobarde. Mi tío Miguel admite ahora que guardó silencio porque pensó que protegía a todos. ¿Y mi madre? Bueno, mi madre todavía llora cuando habla de aquellos años. No por culpa. No por vergüenza. Simplemente por tristeza. La tristeza enorme y silenciosa de comprender que el amor, por sí solo, no siempre basta para evitar que las personas se destruyan mutuamente. Hace unos meses encontré la vieja fotografía de la feria. La del algodón de azúcar. La observé durante muchísimo tiempo. Durante 30 años vi la imagen de una niña feliz sobre los hombros de un hombre que terminaría abandonándola. Ahora veo algo completamente distinto. Veo a un hombre que creía sinceramente que aquella niña era su hija. Y a una niña que lo amaba sin reservas. Ambas cosas fueron reales. Ambas cosas siguen siendo reales. El ADN respondió una pregunta científica. Eso es todo. Nunca respondió la única pregunta que realmente importaba. ¿Quién fue mi padre? Y, sinceramente, después de todo lo ocurrido, creo que la respuesta es muchísimo más complicada que una muestra de saliva. Pasé 30 años odiando a un hombre por abandonar a su hija. Resultó que pasó esos mismos 30 años extrañando a una niña que jamás dejó de considerar completamente suya. Y quizá esa sea la lección más incómoda de toda esta historia. La sangre explica muchas cosas. Pero el amor tiene la desagradable costumbre de ignorar por completo las reglas de la violencia.